La historia de Israel de John Britt. Hace ya varios decenios que el mundo cristiano ha emprendido el camino de retorno a la Biblia, con paso cada vez más decidido a medida que los años pasan. En este retorno no se ve a la Biblia como un libro únicamente apto para la discusión y controversia, sino como el libro que contiene la palabra de Dios, el mensaje de Dios a la humanidad. Una de las conquistas más importantes de este retorno, vigorosamente favoreció por el Concilio Vaticano II, que es la exegénesis bíblica, vuelve al ser el centro y eje de los estudios de los centros de enseñanza eclesiásticos, especialmente en las secciones de teología. Un dato de experiencia de todo profesor de escritura afirma que los discípulos nunca llegan a apoderarse del contenido y de la intención real de cada uno de los libros de la Biblia, sino sitúan el libro en el punto y momento histórico en que fue originado, transmitido y elaborado y finalmente fijado por escrito. Este dato de experiencia dio el impulso inicial para la traducción de la presente historia de Israel de John Britt. Se ha elegido en concreto esta historia por reunir una serie de condiciones excepcionales que la constituyen. Creemos en las más actas de cuantas existen en orden a ofrecer a los estudiosos de la Biblia en un cuadro exacto de las circunstancias históricas en el que el pueblo y la fe de Israel se desenvolvieron y produjeron escrituras del Antiguo Testamento. John Britt pertenece a un grupo de excelentes especialistas de habla inglesa cuyas investigaciones han arrojado poderosamente luz numerosos puntos oscuros de los estudios bíblicos. De algún modo, la presente historia se beneficia y viene a ser producto de la carga seria de trabajos de este grupo y refleja las altas calidades científicas que de manera general lo distinguen: conocimiento profundo de los datos extrabíblicos, valoración objetiva de la documentación existente y actitud deferente y amistosa hacia las afirmaciones bíblicas. Además, esta historia da su puesto y su valor exacto a un factor determinante del pueblo hebreo: su fe monoteísta y diversamente expresada en las diversas etapas históricas de este pueblo. El resultado es un libro sereno, constructivo, cuyo interno valor queda confirmado por el hecho de que se hayan preparado simultáneamente traducciones al hebreo, alemán y español. Aunque el autor es protestante, el lector católico puede descansar seguro sobre las afirmaciones históricas del libro. Con todo, debe recordarse que la terminología y algunas expresiones protestantes son a veces algo diversas de las acostumbradas entre nosotros. Los patriarcas. Las narraciones patriarcales forman el primer capítulo de esta gran historia teológica de los orígenes de Israel, que encontramos en los primeros 6 libros de la Biblia. En ellas se nos dice que siglos antes de que Israel tomara posesión de Canaán, llegaron de Mesopotamia sus antepasados y anduvieron vagando como seminómadas por todo el país, apoyados en las promesas de su Dios de que un día esa tierra perteneciera a su posteridad. Prácticamente todo lo que conocemos de los orígenes de Israel y de su prehistoria antes de que iniciara su vida como pueblo en Palestina procede de la narración del Exauteuco, que nos conserva la tradición nacional referente a estos sucesos tal como el mismo Israel lo recordaba. Ningún otro pueblo de la antigüedad tuvo tradiciones que se le puedan comparar, verdaderamente por la riqueza de los detalles, la belleza literaria y la profundidad teológica. No tienen paralelo entre las de su género en toda la historia. Las narraciones que al presente nos interesan, las de las patriarcas, han de ser consideradas como se verá más adelante en el contexto de los siglos descrito el capítulo anterior. Teniendo esto a la vista, pudiera parecer sencillo escribir la historia de los orígenes de Israel y aún la vida misma de las patriarcas, pero no es así. No solo es imposible relacionar con precisión aproximada los sucesos bíblicos con los eventos de la historia contemporánea, sino que las narraciones son tales en sí mismas que constituyen el mayor problema de la historia. El mundo de los orígenes de Israel. La primera mitad del segundo milenio, aproximadamente 2000-1550, nos lleva a la época de los orígenes de Israel. Un día en el curso de estos siglos salió el padre Abraham de Harán con la familia, rebaños y siervos para buscar tierra y descendencia en el lugar que su Dios le había de mostrar. Para decirlo de otro modo, tuvo lugar una migración a Palestina de pueblos seminómadas, entre los que deben buscarse los
antepasados de Israel. Así comenzó aquella cadena de sucesos tan portentosos para la historia del mundo y tan redentores, el creyente diría tan provisionalmente guiados, que llamamos historia de Israel. Puede objetarse sin duda que comenzar la historia de Israel desde tan antiguo es muy arriesgado y es hacer un uso indebido de la palabra historia. Esta objeción, si se levanta, no carece de cierto valor. Propiamente hablando de la historia de Israel, no puede decirse que comienza de hecho hasta el siglo XIII y aún más tarde, cuando encontramos establecido en Palestina un pueblo llamado Israel, cuya presencia está atestiguada por datos arqueológicos e inscripciones contemporáneas con anterioridad. Solo encontramos seminómadas errantes que recorren fugazmente el mapa de los años, en ningún documento contemporáneo recordados, dejando tras de sí una huella impalpable de su paso. Estos nómadas antecesores de Israel no pertenecen a la historia, sino a la prehistoria de este pueblo. John Britt, en su Historia de Israel, pretende generar un estudio acabado y descriptivo, pero alejado de la especificidad histórica. Para ello, no solo considera como referencia la Sagrada Escritura, sino en base a una serie de fuentes y evidencias históricas va complementando las evidencias bíblicas. De hecho, en sus propias palabras consta que la Biblia es un gran referente en el estudio de la historia de Israel, pero no lo único. Esta premisa, lejos de restar veracidad a la palabra de Dios, la reafirma con evidencias históricas elocuentes. Elabora una interesante vinculación entre los acontecimientos bíblicos y la contextualización histórica. Esto genera que la lectura sea muy interesante, pues va otorgando a la palabra de Dios una gran variedad histórica que muchos ignoran. En términos generales, la obra presenta una gran rigorosidad histórica. Sin embargo, a mi parecer, en ciertas interpretaciones abandona elementos teológicos e incluso espirituales, que son importantes en el análisis de la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel no se puede entender solo desde una perspectiva histórica, pues se encuentra estrechamente vinculada e impregnada de la intervención divina en cada uno de sus procesos. Muchas de las fases de la historia de Israel se encuentran vinculadas a eventos de naturaleza divina, las cuales no tienen una explicación científica o racional. Por lo tanto, cualquier método histórico utilizado para investigarla se presenta como insuficiente. De hecho, la misma existencia y supervivencia del pueblo de Israel a través de su historia es difícil de explicar sin la intervención divina. En definitiva, Britt desarrolla una obra que responde acontecimientos históricos más que teológicos espirituales. En cuanto al periodo del exilio babilónico, propiamente tal, evidentemente uno de los elementos más destacables es la capacidad de los israelitas de mantener su identidad frente a una cultura muy compleja y rica. Por cierto, Babilonia, considerada la cuna del paganismo, era una cultura esponjosa, la cual tenía la capacidad de absorber identidades y religiones. Sin duda, uno de los factores señalados por el autor concerniente a este tema es la fe del pueblo israelita, la que logró mantener su identidad a pesar de todo contexto vivido. Desde mi punto de vista, más allá de su fe, es la protección y soberanía de Yahvé, que siempre estuvo presente en su pueblo a pesar de sus desobediencias. Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo. No obstante, podemos aseverar que el proceso exílico responderá una corrección por parte de Yahvé, tal como su padre corrige a su hijo. En medio de este escenario, es muy probable que muchos de los israelitas, ante el paganismo, dejando atrás la cosmovisión monoteísta predominante desde su padre Abraham. Considerando lo anterior, esta será una de las pruebas más duras del pueblo de Israel en lo que dice relación a la mantención y protección de su cosmología monoteísta. Sin embargo, según nuestro autor, con todo hubo destellos de esperanza a través del surgimiento de los profetas, los cuales por medio de sus profecías impulsaron y reactivaron la fe de un pueblo decaído. Según Britt, el sábado y la circuncisión en especial, aunque instituciones antiguas comenzaron a cobrar importancia inigualada, hasta entonces la escritura observancia del primero se fue imponiendo un poco
a poco como la señal de un judío fiel. Otro de los factores, a mi juicio, relevantes de la obra de Brit es el tratamiento de la información respecto a la declinación del imperio babilónico. Una de las obviedades de los procesos históricos y acontecimientos de mayor recurrencia se refiere a la decadencia de las estructuras de un imperio provocados a la muerte de un líder de gran relevancia. Babilonia no estuvo ajena a esta problemática. Una vez muerto Nabucodonosor, comienza progresivamente la declinación del imperio. Y en este contexto se tuvo que enfrentar a uno de los personajes más relevantes del imperio persa, Ciro. Frente a esta amenaza, la caída del poderío babilónico será inminente. Este acontecimiento, según Brit, genera la capacidad de despertar dormidos anhelos de liberación y, a mi juicio, el cumplimiento de varias de las profecías pronosticadas por los profetas. Por otra parte, propicia el surgimiento de uno de los profetas de mayor relevancia del periodo conocido como Deuteroisaías, en el cual se introduce rápidamente al escenario profético exílico. El mensaje profético exílico se encontrará estrechamente vinculado con el consuelo de Yahvé a su pueblo y a revivir las esperanzas debilitadas de un pueblo acongojado a través de una figura mesiánica, contenidos que se enfatizan en el mensaje difundido por el segundo Isaías. El cambio de mando en Babilonia trajo consigo esperanzas al pueblo judío exiliado. En esta sección, Brit intenta demostrar con evidencias históricas elocuentes la verdad de las escrituras alusivas a la restauración del templo. En este punto, si bien Brit fundamenta desde una perspectiva cultural e histórica la decisión de Ciro de permitir dicha restauración, a mi juicio, abandonar la intervención divina vale decir el toque de Dios a Ciro, que a pesar de ser un gentil, Dios lo utiliza para beneficiar a su pueblo. Este procedimiento usado por Dios no es nuevo en las Sagradas Escrituras. Sin ir más lejos, hasta recordar el cuervo que dio alimento a Elías, el faraón que beneficia a José, Daniel, Nabucodonosor, entre otras cosas. Una vez que las condiciones se establecen para el regreso de los israelitas, dicho proceso no estará exento a vicisitudes. Tal como nuestro autor señala, la recién llegada tuvieron que enfrentarse con años de opresión, privación e inseguridad. Esto generó desgano y desaliento en aquellos judíos que tenían las intenciones de reconstruir el templo y su hogar. La otra cara de la moneda, vale decir, algunos de los judíos que se quedaron en el imperio persa llegaron a tener gran prosperidad económica, mientras otros, como Nehemías, alcanzaron puestos políticos importantes. Sin embargo, perdieron la pureza doctrinal ante la influencia pagana, generándose un judaísmo sincrético. En medio de esta nueva disolución sufrida por los judíos que volvieron a Palestina, se necesitaba la palabra de Dios. Por ello, Ageo y Zacarías fueron los encargados de reavivar las esperanzas y dar un nuevo aliento. En este sentido, la figura de Nehemías será fundamental, pues que en medio de la adversidad siente un profundo llamado a liderar la restauración. Nehemías evidentemente será la figura de la restauración, su entrega a Dios, su rechazo al sincretismo y su búsqueda por seguir la ley de Yahvé lo llevará a restaurar una gobernación política teocrática en Judá bastante efectiva, obviamente no exenta de problemas. Por obviedad, podemos pensar que la fuente de los problemas y dificultades para la restauración tendrían un origen externo. Sin embargo, estos problemas serán naturaleza endógena. Los mismos israelitas, o al menos una facción de ellos, se opondrán a Nehemías, temerosos de perder su autoridad sobre Judá. Con todo, la obra de Nehemías fue exitosa y capacidad de liderazgo asentó una importancia que hasta el día de hoy nos otorga lecciones. Más adelante, con el surgimiento de Esdras, Dios quiso complementar la obra de Nehemías otorgando una perspectiva teológica de mayor fuerza. Esto responde a las reformas realizadas por el profeta y su apego a la ley de Dios. Adonai fue capaz de
fue capaz a través de Esdras de compungir al pueblo de Israel y quebrantar aquellos corazones que se encontraban contaminados por las constantes influencias paganas que irradiaban los pueblos de las tierras vecinas. En conclusión, de los procesos históricos analizados y narrados en la escritura que hemos comentado, sin duda son, a mi juicio, una de las secciones de la historia de Israel que podemos extrapolar fácilmente a procesos espirituales que vivimos los cristianos el día de hoy, tales como son los procesos alusivos al cautiverio espiritual que inciden en el crecimiento cristiano generado una serie de situaciones, entre ellas el enunciado por el autor Secretismo. Una persona conoce a Cristo y se parte. Paulatinamente va cayendo en un letargo espiritual y las cosas que antes la veían mal, ahora la comienza a flexibilizar, adaptando un evangelio a su medida. En medio de este foso profundo llegan enviados de Dios a hablarnos. En muchas ocasiones se reacciona, mientras en otras las palabras se las lleva el viento. Dios siempre desea restaurarnos de los exilios que son provocados por nuestra desobediencia. Al momento de enfrentarnos a la ley de Dios, nos damos cuenta de lo bajos que somos. En este momento se comienza a vivir un verdadero arrepentimiento y en consecuencia viene la restauración de nuestra vida espiritual. Los procesos históricos relatados por Bid y afirmados por las Escrituras, en definitiva, son de vital importancia en el desarrollo de la historia de Israel. Sin embargo, tal y como señalé anteriormente, al momento de analizar estos procesos históricos, quedan muchas preguntas sin respuesta, no solo por la naturaleza de las fuentes extrabíblicas, sino también por aspectos y acontecimientos que no se pueden entender sin la intervención de Dios en el proceso. Desde esta perspectiva, Yahvé se presenta como el arquitecto de la historia de Israel y su principal